Bien, chicos, bienvenidos nuevamente y gracias a los que ya se están incorporando. Vamos a esperar un momentito para que vuelvan los aún ausentes y a los que ya ingresaron, por favor me escriben nuevamente presentes para tener el registro de la segunda clase. Me escriben presente, por favor. Bien, eso confirma que pueden escucharme. Así que muchas gracias y también pueden ver la presentación ya. Aparece acá, aplicaciones de Elixir. Bien, muchas gracias. Bien, habiendo ya 28 participantes, quiero decirles lo siguiente. Bueno, primero que este tema quise darlo porque es muy importante. Las aplicaciones de la elipse y aparte el libro sí incluye unos ejercicios los cuales sí vale la pena trabajar. Y también para cuando hagan sus pruebas y tengan estudios avanzados, pues no me lo vayan a agarrar en curva, como decimos, ¿verdad? Que estén preparados para poder resolver esta clase de problemas que aparentemente son complicados, pero una vez se les encuentre la manera de trabajarlos, ahí salen los demás. No sé si algunos de ustedes ya estuvieron intentando trabajarlos y tuvieron dificultades o han logrado resolver algunos ejercicios. Así que ahora les voy a presentar un ejemplo con el cual se van a guiar para resolver los ejercicios que dependen de sí mismo. Y para el que aparece ahí del Coliseo Romano, que es un gran enunciado, y también del Anfiteatro de Mérida, les voy a desarrollar una parte con la cual ustedes van a seguir trabajando y les voy a dar las instrucciones para que puedan desarrollar los siguientes. Y en caso de que no encuentren qué aplicar o tengan algún problema para resolverlo, siempre les digo, escríbanme para poder ayudarles. Muchas gracias a aquellos que tienen la confianza siempre de comunicarse conmigo, pues para eso estamos, para ayudarles, ¿verdad? Otra cosa importante que quiero decirles es que sé que muchos de ustedes ya están gestionando su ingreso a la universidad y sé que les han dado temarios para que se preparen para el examen de admisión. Así que si necesitan mi ayuda en el área de matemáticas para ayudarles en algún tema que les cueste o que no recuerden mucho de primer año o de lo que ya vimos en segundo año, pues también escríbanme con toda confianza y vamos a ver cómo les ayudamos. Les agradezco porque algunos ya estuvieron comunicándose conmigo, así que les dejo eso ahí a opción para que puedan comunicarse conmigo y ver si preparamos, puede ser una clase o un recurso con el cual recordarles ese contenido y ayudarles. Y si les han dejado ítems, por ejemplo, ya algunas pruebas previas, ayudarles ahí a resolverlas, ¿verdad? Así que eso desde ya quería decírselos antes de que finalizara la clase y se me olvidara. Muy bien, a los que ingresaron después, escriban presente nuevamente para tener el registro de la segunda clase. Y habiendo dicho eso, ahora podemos iniciar con este tema, que es aplicaciones de la elipse. Muy bien. Las aplicaciones de la elipse. Fíjense que las matemáticas, pues algunos dicen, no sirven para nada, se atreven a decir, o no sirven mucho, o solamente nos dan dolores de cabeza, son muy difíciles, pero realmente muchas cosas, la ciencia, responden a principios matemáticos. De hecho, la tecnología ha podido desarrollarse gracias a principios matemáticos, así que sí es de mucha utilidad. Entonces, por eso quería presentarles este tema para no dejar de lado la forma en la que se aplica la matemática en el entorno. Entonces, el caso de la elipse tiene muchas aplicaciones en diferentes ciencias. Por ejemplo, el movimiento que describen los planetas alrededor del Sol, el movimiento de todos los planetas tiene una forma elíptica. Generalmente podríamos pensar que la rotación que hacen es en forma circular, que la trayectoria que describen es forma circular, pero ha sido reconocido por los científicos que la órbita que siguen, el giro que dan es en forma elíptica. Entonces esa sería la primera aplicación. En arquitectura también algunas construcciones se diseñan basadas en la elipse. Un ejemplo de ello es las galerías murmurantes, de los cuales se les presentó en el recurso sugerido
el programa de SMAT te desarrolla un ejemplo y toca esto de las galerías murmurantes y tienen esa construcción en forma elíptica. Y si una persona susurra en un foco de la elipse dentro de esa construcción, la persona que está en el otro foco de la elipse puede escuchar eso. Así que es una maravilla de las aplicaciones que ofrece las elipses. Entre ellas, pues hay muchas otras. Entonces vamos a ver algunas de ellas y vamos a ver cómo se resuelven estos ejercicios que aparentemente pues, son muy complicados. Bien, así que les he presentado estos ejemplos, los cuales se ven en situaciones reales en física y arquitectura. Bien, tenemos el primer ejemplo, es un ejemplo muy clásico y le serviría para desarrollar, ya les digo, ejercicio 183, 184 y creo 186 también, que habla de una ventana en forma de una semielipse. Así que tendrían este ejemplo. Bien, el ejemplo dice que el arco de un puente tiene una forma semielíptica. Es decir, no es una elipse completa, sino que es una semielipse. Podríamos verlo como que si fuera una parábola. Pero es una semielipse de 80 metros de ancho y su altura máxima, es decir, el punto más alto de este puente es de 25 metros. Ahora nos pide hallar la altura de dos soportes situados cada uno a un cuarto de la longitud del centro. Bien, en esto enunciado cuesta entenderlo, entonces les presento este gráfico. No es el puente del que habla exactamente el problema, pero les presento esta ilustración. Dice que el ancho del puente es 80 metros. Esto sería el ancho. Y la altura máxima es de 25 metros. Es decir, la altura máxima partiría desde acá hasta esta parte, que sería la cúspide del puente en su punto más alto, sería 25 metros. Ahora bien, nos pide hallar la altura de dos soportes situados cada uno a un cuarto de la longitud del centro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, partimos del centro y veamos. Dos postes ubicados a un cuarto de la longitud del centro. Es decir, si partimos de acá hacia mi miembro izquierdo, podemos verlo así, y dividimos en cuatro esta parte, pues vamos a sacar un cuarto de ellos, y como tienen que ser cercanos al centro, ponemos por acá los dos postes. Es decir, estos dos postes van a estar a la misma distancia del centro, por lo que podemos afirmar que la altura va a ser lo mismo en los dos. Entonces podemos calcular la altura de uno y esa misma nos va a servir para el otro. Muy bien, veo si tienen alguna consulta ahí del enunciado, creo que escribió alguien. Las unidades de medida, sí, hay que tener mucho cuidado con eso también, muchas gracias. Sí, las unidades de medida van a ser en metros, vamos a ir trabajando con metros en este ejercicio, ¿verdad? Si nos dan centímetros, la respuesta final tiene que ser centímetros. Acá no vamos a hacer conversiones como hacemos en física, de pasar de centímetros a metros o viceversa, porque ya todas las unidades vienen dadas en una misma magnitud, que en este caso sería metros. Entonces no hay que hacer conversiones. Pero muy bien, muy buena observación. Bien, vemos la resolución del ejercicio. Vamos a identificar la información de lo que nos da el enunciado. Primero, 2A va a ser 80, que 80 era el ancho, o sea, va a ser la parte horizontal de la elipse, pero nos da la longitud de todo el eje. Eso quiere decir que nos está dando 2A, y recordemos que A va a ser la mitad del eje mayor, es decir, el semieje. Entonces necesitamos el valor de A, no de 2A, por lo que A va a ser 40. Ahora veamos lo que pasa con B. B es igual a 25. B era la altura máxima, decía. O sea, va a ser el eje menor, el vertical. Pero ¿por qué directamente es 25? Porque el ejercicio nos dice que es una semi-elipse. Es decir, este eje si está dividido en dos, solamente aparece la mitad. Entonces aparece B. 2B sería 50, que sería el eje menor. Y podemos ver que sí es el menor porque 50 es menor que 80. Entonces, si la parte horizontal, que en este caso era 80, está completa, hay que sacar la mitad de eso. Si en algún problema aparece una semielipse, pero la parte vertical es la que está completa, en ese caso, a B hay que dividir entre 2. Ese no era el caso. Así que eso sería lo primero. La coordenada en X en donde estará ubicado uno de los soportes. No nos dice cuál es la coordenada, pero nos dice que va a estar a un cuarto del centro, a un cuarto de la longitud de todo el segmento. Entonces va a ser, el segmento completo es 80. Un cuarto de 80 va a ser 20. Entonces, la coordenada en X, en donde van a estar ubicados los postes,
serían en x igual 20 y la otra sería en x igual menos 20, porque va a ser simétrico, va a ser la misma longitud del centro al miembro derecho y del centro hacia el lado izquierdo. Entonces, nos dice un cuarto de la longitud total del ancho. Entonces, es un cuarto de 80. En el ejercicio que aparece en el libro, el 184 creo, veamos. Sí, dice cada uno a un tercio. Entonces van a sacar un tercio de la longitud total, que la longitud total ahí es, veamos, 60 metros. Entonces va a ser un tercio de 60. La coordenada en X va a ser un tercio de 60, veamos, 60 de 3 es 20. Va a ser 20 también. Les digo eso desde ya para que lo vayan anotando si es posible para poder resolverlo. Vamos con el tiempo. Bien. Entonces tenemos un cuarto de 80 de la longitud total, es 20. Y vamos a ubicar el centro en 0,0. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar mucho el trabajo. Podemos utilizar la ecuación de la elipse en su forma canónica, pero centrada en el origen, que es más fácil de trabajar. Y es como que nos imaginemos que el puente lo estamos centrando en el origen. Es decir, si pasa un soporte por el centro del puente, ese soporte quedaría asentado exactamente en el origen del plano. Eso para tener una condición favorable y poder resolver el problema. Bien. Si lo centramos en el centro del origen, entonces la ecuación va a ser esta, que es mucho más fácil de trabajar. X al cuadrado más y al cuadrado entre a al cuadrado, x al cuadrado entre a al cuadrado, más y al cuadrado entre b al cuadrado. Esto igualado a 1. Y vamos ahora a sustituir esos valores. Teníamos el valor de a, que era, tenemos a que vale 40, b es 25, y la coordenada en x la vamos a sustituir, es 20. Entonces esa es la sustitución que efectuamos. En x está elevado al cuadrado, tengamos cuidado con eso, escribimos 20. A al cuadrado, a es 40, lo elevamos al cuadrado. Y b nos da que es 25, lo elevamos al cuadrado también. Algunos lo que hacen para resolver estos problemas es despejar la y de una vez, pero sale un poquito complicado cuando tenemos, por ejemplo, un factor y más 1 al cuadrado, cuesta despejarla. Entonces lo que se hace directamente es sustituir y de ahí ir trabajando. Sustituir lo que nos da el problema. En este caso obtuvimos la posición de los dos postes, que era 20. Entonces 20 es la coordenada en X, ya la conocemos, ya no tenemos dos incógnitas, sino que una. Ese 20 lo vamos a sustituir en X. Por ahí vamos a ver otro ejemplo en que nos da la altura. Entonces la altura la vamos a sustituir en Y, ya que Y en el plano cartesiano estaría representando las alturas, ¿verdad? Y X las bases o el ancho. Bien, diciendo esas cosas, porque son muy importantes, vamos a desarrollar los cuadrados. Primero, 20 al cuadrado es 400. 40 al cuadrado es 1600. Y 25 al cuadrado es 625. Eso es lo que podemos hacer. Lo siguiente es, esta fracción con signo positivo la enviamos al miembro derecho a restar. A restar aquí con el número 1. Y nos queda de esta manera. ¿Cómo se restan las fracciones? Pues multiplicamos 1600 por 1 es 1600. 1600 menos 400 es 1200. Y denominador 1600. Así vamos a efectuar esta resta de un entero con una fracción. Lo siguiente es efectuar la división. 1200 entre 1600 nos queda en decimales 0.75. Ya casi finalizamos. Ahora, el 625 que está dividiendo allá al cuadrado pasa a multiplicar a 0.75. Y ese producto nos da 468.75. Y ya casi encontramos la altura. Únicamente nos falta sacar raíz cuadrada, porque queremos y está allá al cuadrado. Hacemos eso, sacamos raíz cuadrada allá al cuadrado y también raíz cuadrada a 468.75. Nos queda que y es igual a 21.65. ¿Y eso qué significa? Significa que como la distancia del centro a ambos soportes, lo que le decía, es la misma, que es 20, 20 al lado derecho y 20 al lado izquierdo, entonces la altura va a ser la misma para ambos. Recordemos que estos puentes son simétricos, si uno tiene más carga de un lado, pues colapsaría. Entonces son simétricos y están perfectamente distribuidos y equilibrados. Entonces la altura va a ser la misma en los puntos, igual a 21.65. Y esto pues sería para calcular la altura en este caso.
Bien, la parte, me piden que explique nuevamente cuando 400 entre 1600 pasa a este lado de la expresión. Bien, lo vamos a hacer acá, para no retroceder. Veamos, focalicémonos acá. Elevamos al cuadrado, fue lo primero. Elevar al cuadrado lo que habíamos sustituido. Y nos quedan estos tres valores. Ahora, este 400 entre 1600 lo mandamos al miembro izquierdo porque necesitamos dejar despejada la y. Entonces, en este lado tenemos 1 con signo positivo, pero 400 entre 1600 está sumando, podemos verlo así, o tiene signo positivo. Entonces pasa al otro lado con signo negativo. Es lo que hemos hecho. Lo siguiente es convertirlo en una sola fracción, porque tenemos la resta de un entero y una fracción. ¿Cómo se hace eso? Bien, multiplicamos el denominador, que es 1600 por 1. Eso es 1600. Ahora, a 1600 le restamos el numerador de la fracción. 1600 menos 400 es 1200. Y así nos queda ya solamente una fracción, no la resta de un entero y una fracción. Y esta fracción ya podemos trabajarla en la calculadora y así calculamos su equivalente en número decimal, que es 0.75. Luego, el 625 que está dividiendo allá al cuadrado, lo pasamos a multiplicar a 0.75. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Y hacemos esta multiplicación, nos da este resultado, que es 478.75. Sacamos raíz cuadrada en ambos miembros de la igualdad y llegamos a obtener que la altura, o sea, la componente en y va a significar la altura. Va a ser 21.65. Muy bien, eso sería todo. Espero que ahora sí ha quedado muy claro. Bien, muchas gracias siempre por consultarme. Es importante que queden aclaradas estas cosas. Bien, tenemos este otro ejemplo que sería, les he hecho ejemplos similares, análogos a los que tienen que resolver. Dice que un satélite gira alrededor de un planeta, W, llaman ahí, y según su órbita elíptica, con el planeta en uno de sus focos. Dice que la longitud del eje mayor es de 900.000 kilómetros, del eje mayor de la trayectoria que describe el satélite, la trayectoria elíptica, es 900.000 kilómetros. Y la longitud del eje menor es de 800.000 kilómetros. Ahora nos pide encontrar cuál es la distancia máxima y la mínima entre los centros del satélite y dicho planeta. Así, el enunciado parece muy complicado de resolver, pero vamos a ver que es más fácil que el problema anterior aún. Entonces, aparentemente no sabemos qué utilizar, pero hay que ser bastante creativos. Entonces, mi recomendación sería, primero, identificar la información que nos da el problema. Es lo primero que vamos a hacer siempre. De hecho, por ahí hay un algoritmo para resolver problemas, cualquier tipo de problemas matemáticos, que, bueno, en otro momento se lo voy a estar compartiendo. Y el primer paso de ello es analizar el problema. Es decir, ver la información que nos da ya el problema y después de eso idear un plan para poder resolverlo, contando con esos datos. Que algunas veces parecen los datos insuficientes para poder resolver. Entonces, lo primero sería identificar la información. Nuevamente, la longitud del eje mayor es 900.000 kilómetros. Entonces, el eje mayor siempre va a ser A, pero es un eje completo. Entonces, 2A es 900.000 kilómetros. Trabajamos con la unidad de kilómetros. Bien, entonces sacamos la mitad a A, porque A es lo que necesitamos. Sacamos la mitad a 2A. A va a ser igual a 450.000 kilómetros, que es la mitad de 900.000. Bien, tenemos eso en primer lugar. Ahora tenemos B. Ahora no es una semielipse, sino que es una elipse completa la que está describiendo el satélite. Entonces necesitamos también sacar mitad a 2B. La mitad de 800.000 es 400.000 kilómetros. Bien. Para encontrar las distancias necesitamos el valor de C, porque dice que según su órbita elíptica pasa por uno de los focos del planeta. Entonces necesitamos el valor de C que nos sirve para encontrar el foco. Este sería el procedimiento que van a utilizar ustedes también para resolver este ejercicio, así que no sería tanto quebradero de cabeza como decimos, ¿verdad? Sino que ya tendrían el proceso que van a seguir, solo obtener los valores diferentes. Bien, entonces para encontrar la distancia necesitamos el valor de C. Y el valor de C lo obtenemos mediante la fórmula. La raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado.
Está fácil porque ya tenemos los valores de A y B. Entonces los sustituimos y vamos a obtener unos números bastante grandes, que 450.000 al cuadrado va a ser 202 billones con 500 millones, y tenemos la resta de B al cuadrado, que es 400.000 al cuadrado. Nos queda 160 billones. Bien, esto todavía lo acepta la calculadora, así que no se vayan a asustar por eso, podemos trabajarlo. Haciendo la diferencia de estos dos, nos queda 42 billones con 500 millones. Y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de este número grandote es 206.155.28. Ya tenemos el valor de C. Y ahora, no me van a creer, pero ya resolvimos completamente el problema, prácticamente, porque lo que hacemos para encontrar la distancia máxima y la distancia mínima, decía. Bien, quizás voy a retroceder un poquito para que ilustrarles esto que les digo, la distancia máxima y la mínima. La distancia máxima entre el satélite y el planeta será cuando estén, aquí estoy señalando, en este punto, sería en los extremos de la elipse. Sería en los vértices mayores. Ahí va a estar lo más distanciado. Y cuando esté en los vértices menores, va a estar más cercano a el planeta. Entonces, eso es lo que está pasando, para que veamos qué significa. Entonces, la distancia máxima la vamos a encontrar sencillamente con la suma de A más C. Ya tenemos los dos valores. Entonces, vamos a sustituir. Y la distancia mínima va a ser a A le vamos a restar el valor de C que ya encontramos. Bien, entonces, vamos a recordar cuáles eran los valores. A es 450.000 kilómetros y aquí C es 206.155.28 kilómetros. Entonces hacemos esa suma y la distancia máxima va a ser, sumando estos valores, 656.155.28 kilómetros. Vemos que no está complicado, solamente lo que cuesta es encontrar qué vamos a utilizar para poder resolver el ejercicio. Pero lo que necesitamos aparte, solo ya el valor de C, ya que A y B lo podíamos encontrar de la información que nos daba ya el problema. Bien, entonces la distancia máxima es esta. Y nos sugiere utilizar esta fórmula para la distancia mínima, que va a ser igual a A menos C. Solamente escribimos los mismos valores, pero ahora en lugar de sumar, restamos. Por lo que la distancia mínima que va a haber entre el satélite y el planeta, lo más cerca que va a pasar el satélite del planeta, va a ser a 243.844.72 kilómetros. Si nuestros cálculos no fallan, esa va a ser la distancia más cercana que va a estar el satélite del planeta. Y la distancia máxima, o sea, lo más alejado que se va a encontrar es a 656.155.28 kilómetros. O sea, podríamos decir, qué loco, ¿verdad? ¿Cómo podemos calcular la distancia a la que se encuentra un satélite de nuestro planeta? Pues eso podemos hacerlo utilizando las herramientas que nos da la elipse. Así que las aplicaciones son muy grandes y nos damos cuenta. Tal vez a nosotros no nos sirve esto, pero a un astrónomo sí que le resulta de mucha utilidad aplicar esos conocimientos matemáticos, ¿verdad? Pero nosotros también estamos aprendiendo cómo utilizarlos. Entonces, esto sería para este problema. Si van copiando, pues sería bueno también, ¿verdad? Bien. No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta. Pueden consultarme ahí en el chat. ¿Tienen alguna duda con respecto a este ejercicio? Bien, creo que no. Entonces, veamos el siguiente. Este ejemplo es muy parecido, ya les digo, al 186, que es el vitral de una ventana. Dice que tiene una forma simelíptica, nuevamente, y 120 centímetros de ancho y 40 centímetros en el punto más alto. Sería en esta parte de acá, 40 centímetros de altura. Y nos pide encontrar el ancho del vitral a una altura de 10 centímetros. Es decir, veamos por acá, aquí sería una altura de 10 centímetros más o menos. Nos pide encontrar cuál sería el ancho de la ventana conociendo la altura, es decir, cuál sería este ancho acá. Ya que el único ancho que conocemos es el de la base, que es 120. Pero podemos encontrar el ancho en cualquier punto de la altura haciendo la utilización de la fórmula de la elipse. Entonces es un ejemplo muy parecido al primero que les desarrollaba. Identificamos la información. 2A va a ser igual a 120 centímetros porque es el eje completo de la elipse.
por lo que A va a ser igual a 60. Es la mitad de 120 centímetros. Sería 1.20 metros. Y B, que es la altura, va a ser 40. No vamos a dividir entre 2 porque la elipse no está completa. Aquí tendría que estar así. Solamente nos da la mitad del eje menor, es 40. Por lo que el eje menor completo podríamos afirmar que vale 80. Entonces, esa información tenemos. Bien. Y ahora vamos a evaluar en Y directamente, ya que ahora no nos dice que está a 1/3, a 1/2 del centro, sino que nos dice que evaluemos cuando la altura va a ser igual a 10. Y le repito, la altura la vamos a pasar al eje de planos cartesianos en el sentido reconociéndola como la coordenada en Y. La altura va a significar Y. ¿Mandaré el video de la clase? Claro que sí. En cuanto lo termine de convertir y subir a YouTube, lo voy a estar compartiendo con ustedes. Así que no se preocupen por eso. Muy bien, lo voy a tratar de enviar lo más pronto posible. Entonces, en este caso vamos a evaluar en Y igual a 10, porque ya nos dice el problema que veamos cuál va a ser el ancho a una altura de 10 centímetros. Entonces, también nos da esta coordenada ya muy fácil, Y igual a 10. Nuevamente, para que sea más fácil trabajar esto, vamos a centrar la elipse, o la semielipse en este caso, que sería la ventana, como que pongamos la ventana sobre el plano cartesiano, exactamente en el eje X, y el centro de la ventana va a estar sobre el origen del plano, en 0,0. ¿Para qué? Para que se nos sea mucho más fácil trabajar a la hora de sustituir. Y entonces vamos a utilizar esta ecuación canónica. Y esta es la que van a utilizar en todos los problemas. X al cuadrado entre A al cuadrado más Y al cuadrado entre B al cuadrado igual a 1. Y ahí vamos a sustituir. Entonces vamos a hacer esto por acá. Traemos los valores para sustituir. A es igual a 60, B es igual a 40. Y ahora es Y la que vamos a sustituir, ¿vale? 10. Por lo que podemos ver que la que vamos a despejar, en ese caso, la variable que vamos a despejar es X. Entonces, desarrollamos los cuadrados. Bueno, sustituimos primero. Y vale 10 elevado al cuadrado. A vale 60. Podemos ver que A lo ubicamos bajo X al cuadrado. A al cuadrado, 60 al cuadrado. Y B vale 40, 40 al cuadrado. Ahora desarrollamos esas potencias. Nos queda 60 al cuadrado es 3600, 10 al cuadrado es 100 y 40 al cuadrado es 1600. Bien. Ahora hacemos nuevamente lo de la fracción. Por si no quedó muy claro en el ejercicio anterior, ahora lo vemos. Tenemos 1 en el lado derecho de la igualdad. Y aquí estamos sumando 100 entre 1600, pero como queremos dejar sola x al cuadrado, la vamos a ir despejando de a poquito. Lo primero que hacemos es despejar 100 entre 1600. Tiene signo positivo, pasa al otro lado de la igualdad con signo negativo. Nos queda entonces 1 menos 100 entre 1600. Hay que convertir esta diferencia de un entero menos una fracción a una fracción. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. 1600 por 1 es 1600. Ahora le vamos a restar este 100. 1600 menos 100 es 1500. Y el denominador dejamos el mismo, ya que esta no tenía denominador para trabajar, entonces queda el mismo. Repito, 1600 por 1, 1600, menos 100, 1500, entre 1600. Ahora calculamos eso en decimales y nos queda que 1500 entre 1600 es equivalente a su valor decimal 0.9375. Lo siguiente es pasar este 3600 a multiplicar. En este caso no lo he dejado indicado, pero he pasado a multiplicar 3600 por 0.9375. Y haciendo ese producto, se eliminan todos los decimales y nos queda la cantidad de 3375. Tenemos x al cuadrado y necesitamos la coordenada en x. Entonces, vamos a sacar raíz cuadrada en ambos miembros de la igualdad. Raíz cuadrada de x de x al cuadrado es x. Y raíz cuadrada de 3375 es 58.1. Estamos trabajando con centímetros. 58.1 centímetros. Entonces, el ancho del vitral a una altura de 10 centímetros es 58.1 centímetros. Y esto, pues es lógico, es una respuesta lógica a la información que necesitamos encontrar. Un poco, veamos, nos decía a una altura de 10 centímetros. Veamos que el ancho total es 120.
Y a una altura de 10 centímetros, pues ya va a ir disminuyendo el ancho. A medida vayamos subiendo en la altura, el ancho va a ser mínimo hasta que lleguemos acá a la mayor altura. Entonces, a 10 centímetros obtuvimos que va a ser 58.1 centímetros de ancho. Ya prácticamente sería menos de la mitad del ancho original, del ancho de la base. Entonces, esa sería la respuesta para este ejercicio. Y un proceso similar es el que ustedes van a realizar para resolverlo. Igual uno que aparece por ahí de una mesa en forma de elipse, ahí tienen que sacar la mitad de 2A y 2B, porque es una elipse completa la mesa. Bien, ahora el problema del Coliseo Romano, que es un enunciado súper largo, no sé si ya tomaron el tiempo de leerlo, es un poquito de historia y hay que buscar muy bien por ahí en medio de toda la información los datos que nos van a servir para resolver los ítems que nos plantea este problema, que son 5, sí, son 5 ítems. Entonces, veamos. Nos dice que el Coliseo Romano tiene más de 50 metros de alto y cubre un área elíptica de 188 metros de eje mayor, primera información importante, y 156 metros de eje menor. Es decir, 2A va a ser 188 metros y 2B va a ser 156 metros. En cambio, el anfiteatro de Mérida tiene un área elíptica cuyo eje mayor mide 126.3 metros, que es menor que el del Coliseo Romano, y su eje menor es 102.65 metros. Entonces tenemos también 2A y 2B en este caso. De acuerdo a lo anterior, responde a continuación. Primero, ¿qué área en metros cuadrados albergaba el Coliseo Romano? Esto sería el desarrollo del primer ítem. Y con esto se van a guiar ustedes para desarrollar los demás. Aparte que les voy a dar unas indicaciones extra. En el otro ítem dice cuántos metros cuadrados más tenía el Coliseo Romano que el anfiteatro de Mérida. Y nos da esta fórmula de sugerencia que el área la vamos a calcular del elipse como pi por A por B, donde A va a ser la longitud del semieje mayor y B va a ser la longitud del semieje menor. Bien, entonces el primer ítem. ¿Qué área en metros cuadrados albergaba el Coliseo Romano? Tenemos, lo vamos a calcular de esta manera. El área va a ser igual a pi por A por B. Bien, tenemos 188 metros de eje mayor y 156 metros de eje menor. Les decía que tenemos el valor de 2A y 2B porque es una elipse completa, el Coliseo. Bien, entonces calculamos la mitad de 188 es 94 metros y la mitad de 156 metros son 78 metros. Ahora tenemos el valor de A y B y pi, pues ya sabemos que es una constante y ya tenemos su valor también. De hecho, ahí en la calculadora aparece para introducirlo directamente. Bien, entonces el área la vamos a calcular con esa fórmula. Sustituimos. El área va a ser igual a pi por 94 metros, que es el valor del semieje mayor, y el producto de 78 metros, que es el valor del semieje menor. Hacemos eso, magia de la calculadora, y nos queda que el producto de esto va a ser 23.034.16 metros cuadrados, porque tenemos el producto de metro por metro, nos da metros cuadrados. Recordemos que el área la vamos a obtener en unidades cuadradas. Entonces tenemos esta área para el Coliseo Romano, y eso sería la primera respuesta para el primer ítem, que no está complicado como pueden ver. De hecho, con la fórmula que nos da ya se puede resolver. Ese es el área del Coliseo Romano. El segundo ítem dice, ¿cuántos metros cuadrados más tenía el Coliseo Romano que el Anfiteatro de Mérida? Bien, ya tenemos el del Coliseo Romano, así que necesitamos calcular el del Anfiteatro de Mérida. Tenemos 126.3 metros de eje mayor y 102.65 metros de eje menor. Sacamos la mitad de eso, del eje mayor nos va a quedar 63.15 metros. Y el eje menor, el semieje menor va a ser 51.325 metros. Ahora sí podemos sustituir el área de el anfiteatro de Mérida en su forma elíptica va a ser pi por el semieje mayor por el semieje menor. Sustituimos. A es igual a 63.15 metros. B es igual a 51.325 metros. Por pi. Pi ya es de fórmula. Y también es una constante, no es una variable. Esto nos da un resultado en unidades cuadradas de 10.182.45 metros cuadrados. Bien, ya tenemos entonces el área del anfiteatro de Mérida y la del Coliseo Romano.
Para ver cuántos metros más tiene el Coliseo Romano, hacemos la diferencia entre ellos para calcular. Y nos queda así. Aquí le he puesto el área o cuánto se excede el área del Coliseo Romano con respecto al anfiteatro de Mérida. Primero ponemos el valor más grande, que es el del Coliseo Romano, y restamos el área que obtuvimos para el anfiteatro de Mérida. Esto nos da un resultado de 12.851.71 metros cuadrados. Entonces, el Coliseo Romano tiene 12.851.71 metros cuadrados más que el anfiteatro de Mérida. O sea, le excede en todo esto. Y esa sería la respuesta para el ítem número 2. No sé cómo vamos con el tiempo, entonces voy a aprovechar a darle las siguientes indicaciones. Hasta ahora no hemos dado la fórmula para calcular la excentricidad de una elipse. Eso no aparecía en los problemas que han resuelto, entonces no era necesario. En este momento sí. Nos pide un ítem, calcular la excentricidad de la elipse del Coliseo Romano. Lo vamos a hacer con la siguiente fórmula. La excentricidad del Coliseo Romano va a ser el valor de C entre A. A ya lo tenemos, pero C no lo tenemos. Pero ya sabemos que lo podemos calcular también de esta manera. Va a ser la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. A y B ya lo tenemos, ya lo hemos identificado en el problema anterior. Así que solo vamos a sustituir. Y en el denominador va a ser A. Entonces está fácil para calcular la excentricidad. El siguiente ítem dice cuáles son las excentricidades de las elipses de la planta máxima del anfiteatro de Mérida. Por ahí el enunciado da la información de dos elipses en el anfiteatro de Mérida, uno que es la planta alta y la otra es para la arena. En este caso vamos a utilizar la información de la planta alta. Vamos a ver cuánto vale el eje mayor y el eje menor. También pide el de la zona correspondiente a la arena. Entonces vamos a hacer la diferencia ahí porque da los valores de los ejes para las dos elipses, la planta alta y la arena. Vamos a calcular la excentricidad con esta misma fórmula. Bien, para plantear la ecuación en su forma ordinaria, como lo pide el ejercicio 192, suponemos que está centrada en el origen, así como lo veníamos haciendo en los otros ejemplos. O sea, vamos a utilizar x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Y ahí van a sustituir los valores que ya, bueno, van a sustituir a en el denominador, a al cuadrado, y b también, el valor de b, para pide la del Coliseo Romano. Así que van a sustituir esos valores en el denominador nada más. No hay mucho trabajo que hacer en este ejercicio. En el 193 pide, bueno, vamos a utilizar esto, pide plantear la ecuación en su forma general para el anfiteatro de Mérida. Sin embargo, requiere un poquito más de trabajo, entonces yo les propongo que la planteen en su forma canónica, así ordinaria, así como para el Coliseo Romano. Vamos a utilizar esta misma, solo van a utilizar los valores de A y B que corresponden al anfiteatro de Mérida en la planta alta, que sería la elipse más grande. Son los primeros datos que aparecen. Entonces creo que con esto ya prácticamente estarían listos para resolver sus problemas y si tienen alguna consulta posteriormente, si hay algún ejercicio un poco diferente que se me haya escapado, consúltenme por favor para poder ayudarles con eso. Muy bien, entonces con esto cerraríamos la clase de hoy. Las dos clases ya. Muchas gracias a todos por su atención y estar presentes en esta clase. A los que aún no han escrito presentes en el chat, los invito a que lo hagan. Y una información que compartía al principio de la clase, de la segunda clase, es que para aquellos alumnos que ya están en proceso de ingresar a la universidad y les han dejado temarios para su examen de admisión y necesitan ayuda, pueden comunicarse conmigo para ayudarles ahí a recordar algunos temas o a resolver algunos ejercicios que les representen dificultades, ¿verdad? O sea, estoy a la disposición de ustedes para ayudarles en todo lo posible. Aparte de las clases que recibimos acá, si gustarían hacer el tiempito para repasar y ayudarles, pues yo estoy a la disposición, ¿verdad? Eso sería entonces.